Dengue y chikungunya es el tema que estamos abordando hoy en Salud en Buena Forma. Para eso hemos traído a un invitado especial, el doctor David de Luna, infectólogo con especialidad en el tema, quien tiene práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs. Doctor, usted hablaba del mosquito y de su área de influencia. Nos gustaría saber si tiene una área tan limitada, área de acción de unos 80 metros, ¿cómo es que ese mosquito o el virus puede transportarse de un continente a otro, de una isla a otra? Sí. Bueno, una de las características de estos tipos de virus, de los arbovirus, es que la forma de transmisión es persona infectada, mosquito, persona sana. Entonces el mosquito se alimenta de una persona infectada. En ese traspaso, el mosquito adquiere el virus y luego cuando pica a otra persona, porque la mosquita necesita ahora incubar los huevos también, entonces pasa ahí también el virus. Entonces sucede de esa forma, pasa de una persona a otra. Ahora, ¿cómo va de un continente a otro? Obviamente, como vivimos en un mundo globalizado, el simple hecho, por ejemplo, de salir una embarcación comercial o turística de cualquier país, vamos a decir, vino de Jamaica, vamos a decir que porque los casos empezaron por ahí, y viene hasta aquí, entonces el mosquito viaja en ese proceso, se libera y obviamente empieza su cometido. Si uno ve, por ejemplo, cómo empezaron los casos aquí, empezaron por Jaime, si entraron por las embarcaciones. Con dengue sucedió lo mismo. Por ejemplo, si uno ve un poco la historia, en los 60 había muchos casos es decir, entre los 60 y el 2000 los casos se habían reducido, pero ¿cómo llegó aquí al continente? Porque también dengue tiene sus orígenes en Oriente, África. De igual forma, las embarcaciones comerciales, o esa es por lo menos la teoría, pero obviamente uno con la evidencia lo demuestra, va dentro de las embarcaciones, va dentro de los aviones, vienen personas infectadas y entonces se transmite por esa vía. Porque bien, por ejemplo, ahora, aquí en Santiago no tenemos tantísimos casos como en San Cristóbal y esa zona de Jaina por ahí, pero ahora tenemos personas que han venido de vacaciones, han viajado por allá y aquí hay casos quizá no confirmados, pero sí sospechosos. Ese es el simple hecho de que esa persona ahora se pique por el mosquito y ese mosquito que ahora tomó el virus infecte a otra persona. Entonces, es decir, es un conjunto de acciones que van sucediendo que permite que no solamente depende del rango de área o el radio de área para volar del mosquito. O sea, que usted, si yo no mal entendí, hay dos formas. El virus dentro del mosquito y un mosquito que viaja. Porque se cría en un ambiente, o en un avión, o en un barco, y viaja el mosquito infectado. Y otro concepto es que viaje una persona que esté evolucionando la enfermedad y que llegue a un sitio donde la pique el mosquito y ese mosquito entonces se convierta en propagador de la enfermedad. Esas son las dos condiciones. Esa es otra vía, claro. Okay. Entonces, obviamente, por eso es el control de donde se va a criar el mosquito es lo que puede romper el ciclo. ¿Podemos pensar que el chikungunya se cura entonces? Sí, se cura. Es decir, la infección aguda se cura. Es decir, no hay una fase así como que el paciente dure mucho tiempo infectado por el virus. Lo que sí puede suceder es que el paciente curado manifieste síntomas reumatológicos, es decir, como mucho dolor en las coyunturas, inflamación de las coyunturas, que ya se manifiesten de forma crónica, así con el tiempo. Hay casos reportados de 6 meses, hay incluso publicaciones, aunque son publicaciones muy puntuales de pacientes hasta 10 años manifestando síntomas después de una infección por chikungunya. ¿Cuáles son los elementos que sirven para sustentar el diagnóstico del chikungunya? ¿Cuáles son las pruebas de laboratorios o auxiliares? Si existe alguna prueba de imágenes o algo que me dice a mí que un paciente realmente tiene chikungunya. Bueno, hay varias pruebas. Así para identificarlo realmente y con toda certeza es por cultivo viral o
un método que se llama reacción en cadena de polimerasa, que eso es identificación del ADN del virus, tomando muestras de sangre y buscando ADN del virus. Eso es categórica, esa es la forma categórica. Ahora hay otras formas, por ejemplo, que esta es la que tenemos, por lo menos desde el punto de vista comercial y privado, que son las serologías, que es identificación de anticuerpos que van hacia el virus. Entonces, esa es la que tenemos con más facilidad ahora mismo en nuestros medios. Creo que es la que vamos a mantener siempre porque no hay necesidad clínica, es decir, práctica de tener que hacerle cultivo viral ni PCR a todo el mundo, porque esencialmente el diagnóstico debe ser clínico, cuando el médico evalúa al paciente y tiene la sospecha. Entonces, si espera el tiempo promedio para hacer la prueba, entonces lo confirma por serología, pero no hay una necesidad, porque a veces es importante, porque a veces el paciente quiere presionar al médico para que le haga algo que categóricamente le diga lo que tiene. Entonces, el médico como única arma pudiera utilizar solamente su percepción clínica. Y si lo quiere complementar, lo hace con la serología. O sea que el diagnóstico es eminentemente clínico. El diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Cuáles son las patologías diferenciales que yo tengo que tener? Yo te hablo del dengue como una patología diferencial de chikungunya, pero ¿existen algunas otras patologías que yo tengo que diferenciar para decir que es realmente chikungunya? Sí, hay muchísimas. Por ejemplo, la infección por influenza puede ser una posibilidad. Otros, por ejemplo, infecciones virales que provocan exantemas, rash, por ejemplo, infección aguda por herpes, virus. Otros no virales, por ejemplo, la leptospirosis, la malaria, son infecciones que hay que tomarle en cuenta. Básicamente cualquier infecciones por riquecias que también provocan, aunque no es un problema endémico totalmente del país, pero se puede sospechar en muchos pacientes y esas infecciones provocan exantemas y hay que tratar de hacer el diagnóstico diferencial por esa vía también. ¿Deja alguna secuela la enfermedad? La secuela es esa, vamos a decir, lesiones articulares, es decir, que aunque no se identifican, cuando se le hace una radiografía al paciente, no se ven ninguna así de manera física, pero sí el paciente se mantiene quejando de dolor en las articulaciones, con las coyunturas de las manos, de los pies, de la espalda. Entonces, esa sería la secuela que pudiera quedarle al paciente, que no son mortales, pero sí disminuyen la calidad de vida del paciente y la morbilidad. Hablando de mortalidad, ¿por qué muere tanta gente de dengue? Bueno, esa es una pregunta que me imagino que se lo ha hecho mucha gente, especialmente la gente que trabaja a nivel de salud pública, porque la mortalidad de dengue en sentido general, como dije al principio, es del menos del 1%, eso es global, es decir, eso es que tú te ves desde fuera y buscas todas las muertes en el mundo completo, ¿por dónde va? Ahora, si le enfocamos en República Dominicana, entonces la realidad es otra, es decir, la mortalidad es más alta aquí. más alta aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos la mortalidad más alta en el Caribe y Latinoamérica. Y si miramos todo el continente americano, estamos en el segundo lugar. ¿En primer lugar quién está? Surinam, como primer lugar. Pero estamos hablando de un país que tiene un Producto Interno Bruto mucho más bajo que nosotros, una población mucho más pequeña, debe un ser nivel de como educación... la tercera parte de la población del país. La tercera parte. Entonces, nosotros tenemos una mortalidad muy alta. Me parece que ahí confluyen una serie de factores. Yo sé que el ministerio y las autoridades han hecho su esfuerzo en el sentido de la educación, pero evidentemente eso no ha llegado lo suficiente. Todavía uno va por ahí y encuentra que la gente no ha aprendido a tapar los tanques, a untar el cloro, todavía la gente tiene muchos utensilios donde se acumulan, pero también cuando acuden a los sistemas de salud pública se ve con los déficits que no hay que explicarlo, porque ahora con este simple virus uno ve cómo diezmó a todo el sistema, es decir, la carencia del sistema. Entonces, evidentemente son una serie de factores que van más allá del virus y su agresividad, sino que van desde lo cultural
a las políticas públicas y también muchas veces en el conocimiento de quienes abordan a los pacientes. Doctor, algo básico. ¿Cómo podemos evitar la proliferación de la Aedes? La proliferación de la Aedes, bueno, no sé si podemos aprovechar esta imagen. Ahí, ahí se nota las larvas del mosquito. Dos tipos, tienen el Anopheles y el culicine, que es básicamente donde sale el Aedes. Y para hacer la diferencia entre los grupos de Anopheles y los grupos de Aedes, que eso no lo comentamos al principio, pero el Aedes tiene una forma más curvada y el tradicional mosquito con las líneas blancas o en forma de tigre, que no la tiene el Anopheles. ¿Es más grande el Aedes? No, básicamente tienen un tamaño parecido, pero en la característica y la morfología uno ve como, por ejemplo, en el Anopheles es más recto, y ese mosquito que es curvo y que tiene las rayas blancas, ese usualmente es el Anopheles. Entonces, y por ejemplo, en tu pregunta de cómo podemos evitar la proliferación de mosquitos, aquí en esta imagen nosotros podemos ver de dónde es que sale el mosquito y nosotros podemos, cortando todas estas fuentes, que es donde se acumulan las aguas estancadas, es el punto principal para evitar que el mosquito se prolifere. ¿Cuál es la acción del cloro específico sobre el agua? La acción del cloro, que importante no es echarle agua al cloro, es decir, No echarle cloro al al agua, agua. perdón, sí, sino es untar en los bordes del tanque cloro, porque la acción es evitar que las larvas, los huevos y las larvas que se depositan en los bordes, entonces crezcan. Entonces es cloro untado. ¿El cloro los mata? El cloro mata las larvas. Las larvas. Sí. ¿Y los huevos? Impide. Y los huevos. Impide básicamente o sea, mata los huevos. ¿Los huevos o las larvas? Las Los dos huevos, cosas. las dos cosas. Pero especialmente el untarlo es matarla antes de que llegue la larva, que es el huevo. ¿Qué otra enfermedad puede ser transmitida por mosquito en nuestro país? Por ejemplo, bueno, tenemos el Anopheles, que es el que transmite la malaria, que aunque es un tema de salud pública importante, no tiene tanta mención, pero siempre hay muchos casos, especialmente en los periodos de mucha lluvia y en las zonas rurales, hay muchos casos. Entonces, ese otro muy importante que se transmite, aunque no lo transmite la Aedes, lo transmite otro mosquito que es el Anopheles. Obviamente las características son un poco distintas también, porque estos casos pueden pasar a una fase crónica, dependiendo del tipo de agente que lo infecte. Y otro punto importante es que, a diferencia de los otros que son virus, este es un parásito que infecta al paciente, entonces, y puede ser mucho más agresivo y la mortalidad sí es mucho más alta.